Amigos de Esfera Legal, muy buenas noches. Primeramente quiero agradecer los comentarios que hemos ido recibiendo a lo largo de los meses en los videos previos que sobre el tema de materia de reserva de derechos hemos estado realizando. Y derivado de estos comentarios también, hoy quiero hacer algunas precisiones, vamos a señalarlo así, en torno a tan interesante tema. Una de las personas que nos hizo favor de comentar nuestros textos, bueno, nuestros videos, artículos, nos preguntaba si la mención de derechos reservados que aparece al final de algunos programas de televisión se refiere precisamente a la reserva de derechos. También preguntaba que si la caducidad de la reserva de derechos significaría que los programas grabados pueden pasar a dominio público, lo cual incluiría incluso que estuviera a disposición como para subirlos a una red como es YouTube. Finalmente preguntan ellos qué pasa con la gente que está tratando de reservar o proteger derechos de programas que ya no se están transmitiendo. Trataremos de dar una respuesta desde el enfoque de la reserva de derechos a estas cuestiones. Punto número 1. La mención derechos reservados tradicionalmente se coloca para indicar que ese programa de televisión se encuentra protegido ante la Ley Federal del Derecho de Autor en cuanto a lo que tiene de original. Básicamente, la producción audiovisual, el guión, las interpretaciones, la música, la dirección de arte, etc. Esta protección entra netamente dentro de lo que es la Ley Federal del Derecho de Autor como obra de derechos de autor. No así, por ejemplo, el nombre del programa, que está más cercano a la reserva de derechos. Ahora bien, la reserva de derechos tiene una vigencia de 1 año, renovable por periodos sucesivos. ¿Qué significa esto? Pensemos tal vez en una telenovela, pensemos tal vez en un noticiero televisado que con el paso del tiempo se ha seguido transmitiendo de forma continua. Ha habido programas en la televisión mexicana que han durado décadas. No pensemos en uno de los noticieros más tradicionales que hubo aquí en México, conducido por Jacobo Zabludowski. Pensemos obviamente en un programa dominical que fue transmitido para varias generaciones de niños. En fin, en el programa que en su momento fue el más popular de América Latina, por poner algunos ejemplos. Obviamente no vamos a señalar los títulos como tal. Estos programas, al irse transmitiendo ininterrumpidamente, sus titulares, tradicionalmente una empresa televisora, podían acudir ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor y reservar el título. Ojo con esto, el título. Todo lo que implicaría con el guionismo, los personajes y demás, entrarían en otras protecciones. Claro, algunos programas pues entrarían también sus personajes como reserva de derechos, pero eso ya lo platicaremos en otro momento. Entonces no es lo mismo. Ahora bien, si un programa termina y en consecuencia ya no es renovado, pues lo que puede suceder es que ese nombre quede libre, por llamarlo de alguna manera. Obviamente, aquí pueden suceder dos cosas. La primera, que tal vez por el uso ininterrumpido y continuo que se ha hecho se convierta en algo notoriamente conocido, y en tanto no transcurra un cierto tiempo que permita la ruptura de la hipótesis legal, no se podría otorgar una reserva porque se estaría citando el derecho notoriamente conocido. Ya hablaremos también del derecho notoriamente conocido porque de pronto se ha soltado la idea de que si el nombre de un programa aparece en internet es suficiente razón para considerar que es un programa notoriamente conocido. Y esta es una interpretación bastante extraña porque no necesariamente el que algo se encuentre en internet lo hace notorio. Y por supuesto no lo hace tan divulgado y difundido. Recordemos que esta hipótesis del derecho notoriamente conocido parte de esa hipótesis, que sea un uso anterior, constante e ininterrumpido. Entonces ahí tendremos que ir haciendo ese análisis. Ahora bien, continuando en el tema de la reserva para un programa de televisión. Si el programa ya no continúa, no se puede renovar. Sin embargo, el titular de esos derechos podría estar solicitando continuamente que se le otorgue una reserva de derechos para la protección. Aquí nos encontramos con que la Ley Federal del Derecho de Autor contempla que la reserva de derechos se puede otorgar una idéntica o semejante al mismo titular sobre el mismo género. Internamente, en una interpretación que nos hemos encontrado por parte de la autoridad, hacen que solamente se otorgue dentro del género, no dentro de la especie. Es decir, si yo tengo el nombre para un programa de televisión,
yo mismo no podría ir a pedir otra reserva de derechos para otro programa de televisión. Tendría que pedirlo, por ejemplo, para un programa de radio, lo cual es un tanto extraño. Si el principio general de derechos nos dice que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, en este caso lo principal es el género, y en el género me pueden otorgar una reserva idéntica a mi titular de esa reserva, ¿por qué no me podrían otorgar una reserva idéntica en la misma especie? Pero eso también es tema de disquisiciones jurídicas que tal vez llegarán en su momento a los tribunales administrativos. Pero regresamos. La reserva puede ser solicitada por el mismo titular constantemente, lo cual no significa que la vaya a explotar. Finalmente, aunque la reserva de derechos es la facultad de usar y explotar, a contrario en suyo podría tener un título protegido de manera tal que no lo utilice. A futuro, porque en el caso de la reserva de derechos, desde 1997 que tenemos en vigor nuestra ley, no se ha reformado, no sé, tal vez por el tema de que es una figura únicamente mexicana, el desconocimiento de su utilización, que no se han dado esos casos que lleguen a la Suprema Corte y permitan que se dicte alguna norma. Incluso ahora con el TIMEC tal vez en algún momento llegue esto a algún panel internacional, etcétera. Pero mientras eso suceda, la misma ley no ha sido reformada. Y aunque la ley contempla la caducidad, un poco a la lógica de las marcas, pues una reserva vigente durante un año en lo que dura un procedimiento caducaría. Y nos estaríamos convirtiendo en un cuento de nunca acabar, porque bueno, dejo que caduque mi reserva e inmediatamente pido otra. Y al pedir otra, estaría yo volviendo a negar el derecho para que un tercero que no sea el antiguo titular pueda explotarla. Y claro, aquí también habría otras interpretaciones que son más de estrategia jurídica. Pero en un sentido estricto, entonces, para redondear estas preguntas de nuestro amable visitante a la página de los videos de Esfera Legal, señalamos, la mención derechos reservados a un programa de televisión implica la protección básicamente sobre lo que de original tiene la obra audiovisual y a favor de quien es el titular de estos, regularmente el productor. 2. Aunque sí dentro de estos derechos reservados podría estar el título, marchan independientes. Al terminar la explotación del título, si no lo renuevo por no contar con alguna constancia, porque recordemos que la comprobación tiene que estar dentro del año de vigencia de la reserva, el efecto sería que la reserva quedaría caduca de pleno derecho. Y lo único que me quedaría a mí como posible interesado productor es solicitar una nueva reserva tantas veces como sea necesario. Lo cual impediría que otras personas pudieran utilizar el mismo o un título que fuera semejante, pero que fuera semejante en un grado de confusión. Y eso también de alguna manera afectaría esa posible explotación de las nuevas reservas, de las nuevas obras audiovisuales. Pero en tanto no exista otra forma, será así. Finalmente, les reiteraba yo, es importante analizar en algún momento ciertas reformas que sean necesarias para perfeccionar y agilizar varios temas de las reservas. Máxime ahora que estamos ante una situación totalmente atípica como es el caso de la pandemia. Pero bueno, eso también lo iremos viendo. Por cierto, están ustedes cordialmente invitados. Este 16 de diciembre, en punto de las 4 de la tarde, estaré impartiendo una conferencia en torno a la reserva de derechos conforme a las nuevas disposiciones en materia de marcas en el Instituto Mexicano de Estudios Superiores y Universitarios. Entren a la página de Facebook INS y MESU y ahí podrán inscribirse a efecto de participar en esta conferencia, donde platicaremos de cómo las nuevas reformas en la ley de la propiedad industrial tienen nuevas consecuencias, toda vez de que ahora para otorgar marcas se tendrá que analizar también en algunos casos las reservas vigentes. Y si ahora que estamos con una pandemia que está impidiendo la solicitud de nuevas reservas, pues va a ser una cuestión muy interesante. Y también tendremos que analizar a futuro temas de vigencias, de forma en que fue otorgada la marca, de forma en que fue otorgada la reserva, que ese también es un tema del que nos hemos de ocupar. Por lo pronto, este será el último video de este año, salvo que alguna noticia o algún comentario nos lleve a crear uno nuevo. Siendo así, no queda más que desearles, pues si no felices fiestas, por lo menos que estén tranquilos en sus hogares, al lado de los suyos. Recuerden que estamos en una pandemia, debemos cuidarnos, cubreboca, sana distancia. Si se cuidan ustedes, nos cuidamos todos. Feliz Navidad, próspero año nuevo, que el año que está por venir sea mejor del que ha sido este, que estamos aquí y eso es importante. Cuídense, cuidémonos. Y seguiremos hablando de la figura de reserva de derechos
porque en Esfera Legal protegemos tu creatividad.